la papila óptica en el fondo de ojo. Y cuando se afecta este área del pierno nos forma este escotoma. Además que vamos a tener acá disminución de la sensibilidad. ¿En qué cuadrante? Temporal superior. ¿Qué ojo ves? Derecho. Cuando hay una pérdida visual de un cuadrante completo, denominamos cuadrante. De un cuadrante. Y estamos observando también que esta pérdida visual va incluyendo al otro cuadrante paralelo, ¿no? Acá tenemos la mancha ciega. ¿De qué ojo vendría a ser? Derecho. Izquierdo. Aquí dice left. Izquierda, sí. Pero cuando esta pérdida visual afecta a la mitad del campo visual se denomina hemianosia, ¿verdad? Esta es una hemianosia. Luego le vamos a dar su apellido. Aquí tenemos la mancha ciega. ¿De qué ojo es? Derecho. Y acá también tenemos disminución de la sensibilidad. ¿En qué cuadrante? Nasal inferior. Y acá también temporal inferior. Esto es lo que nosotros hacemos cuando damos un informe, describimos todas estas lesiones donde corresponden. No sé, pues ustedes ya están casi como para interpretar un campo visual. Bien, acá tenemos una disminución de la sensibilidad visual en todos los cuadrantes. Como es negro, hemos dicho que este color negro nos indica pérdida absoluta. Entonces puede ser que si nosotros comparamos con el mapa de valor numérico, en este área se marquen ceros. Pero acá tenemos zonas grises, es decir, que hay pérdida parcial. Todavía puede quedar que la sensibilidad tenga, no sé, un 2, un 3, 5, pero está muy reducida, ¿no? Pero se preserva acá la visión central. A esto denominamos visión tubular. El paciente ve como si estuviera viendo a través de un tubo, ¿no? Toda la periferia lo ha perdido, solamente ve por la parte central. Aún así, estos pacientes en este estadio no se dan cuenta que tienen glaucoma. ¿Por qué? Porque nosotros observamos mejor con la parte central. La periferia muchas veces no lo tomamos mucho en cuenta. Inconscientemente, nuestro cerebro lo que va a hacer es ver con la parte central, ¿no? De esta forma, es muy importante evaluar el campo visual en estos pacientes para no llegar a la etapa final de un glaucoma, un estado terminal que viene a ser cuando el paciente ha perdido la visión completamente. A esto denominamos amaurosis total. ¿Esta amaurosis era reversible? Estamos hablando de un glaucoma. No, irreversible. Bien, acá tenemos la vía óptica. Lesiones a nivel de la vía óptica nos van a dar alteraciones a nivel del campo visual. Es por eso que necesitamos conocer esta vía óptica. Vamos a representar al hemicampo temporal con este semicírculo rojo, ¿ya? Semicírculo rojo, hemicampo temporal del ojo derecho y del ojo izquierdo. La información que proviene del hemicampo temporal a la retina le llega al lado nasal, ¿listo? A una hemiretina nasal. A partir de la hemiretina nasal se desprende una fibra. Esta fibra se denomina fibra nasal. ¿Qué pasa con esta fibra? Atraviesa el nervio óptico y a nivel del quiasma entrecruza, se decusa y tiene un trayecto contralateral. Este viene a ser el hemicampo nasal. El hemicampo nasal, toda esta información que proviene del hemicampo nasal llega a la retina temporal. De la retina temporal se desprende una fibra. Esta fibra se denomina la fibra temporal. Su trayecto es ipsilateral, continúa su mismo trayecto. Lo mismo del otro ojo. Este hemos dicho que representa el hemicampo nasal. ¿Dónde llega la información? A nivel de la retina, al lado temporal. Al lado temporal. Del lado temporal sale una fibra que se denomina fibra central.
Temporal. Entonces esta fibra temporal dijimos que tiene un trayecto y posición. ¿Y qué pasa con el hemicampo temporal? ¿Qué nivel llega de la retina? Nasal, a la hemiretina nasal. Y a nivel del quiasma, de cúspide. Y se hace contra la retina. De esta forma, la vía óptica llega hasta la corteza cerebral. ¿Dónde comienza la vía óptica? A nivel de la retina. Pasa por el nervio óptico. En el quiasma solamente se encuentran las fibras nasales. Luego tenemos el tracto óptico. Antes de pasar a las radiaciones ópticas, tiene que pasar primeramente por el ganglio geniculado lateral para llegar a la corteza cerebral. ¿A qué áreas? Esas son las áreas de la visión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si existe alguna lesión a nivel de la vía óptica? Se va a representar con pérdida a nivel del campo visual, repercute a nivel del campo visual. Es decir, si nosotros tenemos una lesión a nivel del nervio óptico del ojo derecho, ¿cómo estará su campo visual? El ojo derecho va a estar en amaurosis. ¿Y el ojo izquierdo? No. Porque acá a este nivel no hay fibras que correspondan al ojo. ¿No? Estas lesiones se denominan lesiones prequiasmáticas, antes del quiasma. Pero si hay una lesión en el quiasma, vamos a tener, en este caso, afección de estas fibras que se encuentran en el quiasma. ¿Qué fibras se encuentran? Las fibras nasales. Y las fibras nasales, ¿qué información traen del campo visual? La del campo temporal de ambos ojos. Por lo tanto, a nivel del campo visual está afectado el campo temporal. Esta imagen corresponde a una hemianopsia bitemporal, porque afecta a los dos campos temporales de los ojos, ¿no? Esta sí es una lesión quiasmática en el quiasma. Una lesión posquiasmática a este nivel. ¿Cómo estará nuestro campo visual? Vamos a ir por partes. A este nivel tenemos una fibra temporal que corresponde al ojo derecho y una fibra nasal que corresponde al ojo izquierdo. Por lo tanto, la fibra temporal está trayendo información del hemicampo nasal, ¿no? Entonces, hay una afección del hemicampo nasal del ojo derecho. ¿Qué se denomina eso? Hemianopsia nasal. Ahora, del ojo izquierdo, esta es una fibra nasal y las fibras nasales traen información del hemicampo temporal. Por lo tanto, hay una afección del hemicampo temporal. Esta vendría a ser una hemianopsia temporal, ¿no? Ese es el motivo por el cual solicitamos batimetrías en pacientes que estamos sospechando que hay una afección de la vía óptica. Tan solamente observando sus campos visuales nos pueden dar mucha información de la ubicación de la lesión, ¿no? Viendo este tipo de resultados. Pero no solamente podemos tener hemianopsia, podemos tener cuadrantopsia. ¿Dónde? A nivel de las radiaciones ópticas. A nivel de las radiaciones ópticas no solamente hay dos fibras, sino estas fibras se subdividen y por lo tanto podemos presentar este tipo de alteraciones. Para la siguiente clase ustedes le van a traer un dibujo de la vía óptica, ¿no? Un dibujo. En ese dibujo me van a seleccionar dos lesiones, como está acá en la imagen. Van a subrayar la lesión, le ponen un número o un inciso, y al lado me representan cómo se vería el campo visual en esa lesión. ¿Está? Solamente escogen dos lesiones, nada más. Eso es lo que van a hacer para la siguiente clase. Algo más. Para la siguiente clase vamos a avanzar al fondo de ojo. Vamos a aprender cómo se realiza un fondo de ojo con oftalmoscopía directa. Así que todos aquellos